Doctora, le agradezco muchísimo la gentileza, la logística que implica reunirnos con usted esta tarde allá en Chile, esta mañana acá en México, y por supuesto el júbilo que nos da participarle a nuestro público, que es muy amplio y muy diverso, que existen lazos de colaboración a partir de la investigación y redes que finalmente van entrelazando una América Latina amplia, un horizonte maravilloso también para la ciencia, y en este sentido un proyecto que es toral para este motivo de la conversación, que es el cultivo del camarón del río del norte, cómo este proyecto, y usted nos va a platicar en qué consiste, que sería un primer acercamiento, pero cómo ha logrado vincular por nuestra parte mexicana, por ejemplo, al doctor Edilmar Cortés, que es además un investigador muy apreciado y muy distinguido. Entonces, la dejo con esta gran pregunta: ¿en qué consiste el proyecto y por qué es tan importante, doctora? Bueno, el camarón de río del norte se llama Crifiops cementarius. Es una especie que pertenece a la misma familia Palaemonidae del género Macrobrachium, que está presente en México y en países que están más cercanos a la zona de mayor temperatura, ¿cierto? Y esta es una especie que probablemente derivaron de un ancestro común y que está más hacia el sur y se distribuye entre el norte del Perú y en la zona centro-norte de Chile. Y como es una especie nativa en el caso de nosotros, y es importante porque ha sido objeto de la pesquería artesanal en los ríos del norte del país y del sur del Perú, y sustenta a muchas familias ribereñas, y surge el trabajo desde hace, diría, más de como 30 años más o menos, pero se ha dado un énfasis en los últimos 10 años para el trabajo de la investigación porque ya se tenían avances en la producción de juveniles. Entonces, sobre esa base, desde hace 10 años, a través de las postulaciones de proyectos, entonces, en estos años hemos estado trabajando con esta especie. Nos volcamos un poco al tema de las especies nativas y de aguas continentales en el área de la línea de investigación de cultivo de crustáceos del Departamento de Acuicultura. Y hemos ido avanzando al principio con un plan más pequeño, pero después se fue expandiendo las alternativas de trabajo porque se incorporaron otros grupos de investigadores en el área de la genética, en el área de la ingeniería, y sobre todo al trabajar en la zona norte del país, nosotros estamos ligados a las características del territorio, y eso tiene que ver con el tema del resguardo del recurso hídrico y del agua dulce. Entonces, al final se genera una conjunción entre desarrollo de la acuicultura para la zona norte del país, vinculado con el agua dulce, y como es un recurso escaso hay que buscar nuevos modelos de trabajo para este fin. Entonces allí se genera un desarrollo de la investigación sustentada como en 5 pilares, que es trabajar en el desarrollo de una acuicultura continental basada en el uso del agua dulce, considerando la especie nativa que es Crifiops cementarius, ¿cierto? Pensando en un desarrollo de nuevos modelos acuícolas, poniendo en énfasis en lo que es la acuicultura de pequeña escala, que es muy distinta al desarrollo de la acuicultura que nosotros conocemos aquí en Chile, principalmente de peces, que es una mega industria, y también basada en el sustento de la producción de juveniles a partir del laboratorio. Entonces esa era una base, y esa producción de juveniles podría servir para distintas instancias, para repoblar, ¿cierto? Para desarrollar acuicultura a pequeña escala, para poder desarrollar cultivos tradicionales como los que se conocen frecuentemente en estanques en tierra, ¿cierto? Y últimamente, considerando el tema del recurso hídrico, ir pensando en nuevos modelos, y ahí surgen los cultivos integrados, la acuaponía y el cultivo con biofloc. Entonces, ahí se genera esta red de trabajo, y en función del descubrimiento que se hizo respecto de que probablemente las poblaciones de camarón no fueran o tuvieran algunas diferencias las que existen en un río respecto de otro, porque igual acá los ríos, por ejemplo en la región donde estamos acá en Coquimbo, hay 3 ríos principales, pero cada uno está distanciado, no sé, 200, 300 kilómetros de distancia cada uno. Entonces
pudiera haber alguna diferencia o alguna adaptación local. Y por eso el Laboratorio de Fisiología y Genética Marina de la universidad trabajó en evaluar las poblaciones y sí existen diferencias, y eso nos permitía replantear los temas de el uso de los juveniles producidos en laboratorio para repoblamiento, porque obviamente nosotros igual habíamos mantenido de los cultivos lo hacíamos diferenciado por río, pero además había todo un tema, ¿cierto?, de hacer una trazabilidad, y con el apoyo de los marcadores moleculares nos ha permitido, ¿cierto?, poder generar una trazabilidad con los parentales, con el origen de las hembras con huevos del río, y posteriormente en el último proyecto en que ustedes fueron invitados para participar se presentaron los avances, ¿cierto?, de la generación de un trabajo inicial en cuanto a la selección por tamaño de los reproductores. Respecto a la segunda parte de su pregunta, ¿cómo nos vinculamos con el doctor Edilmar Cortés? Fue porque ellos participaron en una de las actividades del Congreso de Acuicultura que se hizo en Chile. Me parece que nosotros llevamos como en la 8ª versión, y en una de esas oportunidades que se realizó acá en Coquimbo y en la universidad, ellos participaron. E hicimos una sesión especial de crustáceos y ellos mostraron su trabajo del desarrollo que realizan. Y yo igual había hecho un seguimiento porque el CIRNOR tiene trabajos en el área de nutrición, ¿cierto?, y con crustáceos de agua dulce. Y allí nos conocimos con su grupo de trabajo y empezó una relación bien importante de considerar que en ambos países, ¿cierto?, estábamos trabajando con cosas comunes, con especies nativas, si bien no es la misma especie, pero sí pertenecen a las mismas familias. Y lo otro, que teníamos un vínculo a través de trabajar en esa acuicultura de zonas áridas. Entonces allí se ha mantenido un vínculo bien importante, mantenemos contacto a través de este vínculo que se genera, y eso fue beneficioso al final, porque probablemente no podrían haber estado presentes en la ceremonia, pero sí lo estuvieron a través del seminario que hicimos en septiembre. Claro, doctora, pues en ese seminario hubo destacadas participaciones, como lo pudimos constatar efectivamente. Gracias por esto a Cecilia, su colega, nuestra colega allá en su universidad, Becker, que pudo ponernos a punto con el resumen importantísimo del seminario. El seminario cierra, pues, el proyecto cierra con este seminario, y ahí hay 2 o 3 importantísimos subrayados sobre su trabajo. Uno de ellos es el que destaca los avances en genética, usted nos ha dicho algo ya al respecto, y el otro seguramente a esta mirada holística de optimización del recurso agua, en fin. ¿Qué horizonte, a partir de estas, incluso casi resúmenes de logros, qué sigue, doctora? Le decía yo al doctor Edilmar Cortés en nuestra charla, le preguntaba si había en el horizonte, por ejemplo, un acuerdo más permanente de colaboración entre ambas instituciones, y también le afirmaba que era, yo creo, la hora de que América Latina, en el más amplio sentido, se volviera una plataforma de investigación, un corredor, por lo menos en acuicultura, ¿no? Sí. Bueno, los avances en el área de genética es por el vínculo que tuvimos en este proyecto específico, que se trataba con 2 focos centrales. Uno era la obtención de ejemplares reproductores provenientes de distintos ríos para poder evaluar, ¿cierto?, si la producción de juveniles y las descendencias tenían algunas similitudes, y sí se encontraron que hay de alguna manera algunas diferencias en aquellos ríos que están más hacia el norte, ¿cierto?, o más hacia el sur de la región, que pudieran ser adaptaciones locales a los ambientes. Y eso establece para nosotros un aporte, porque tenemos que ir ajustando nuestros protocolos de trabajo. Y lo otro es la primera selección que se hizo de ejemplares reproductores por tamaño, es decir, se selecciona aproximadamente un 10% de los ejemplares más grandes, y se compara la producción de juveniles y el crecimiento, la supervivencia y varios indicadores zootécnicos respecto de aquellos organismos que no son seleccionados. Y en ese estudio también se encontró, ¿cierto?, que hay diferencias, responden de alguna manera diferente los animales que son seleccionados. También hay algunas pequeñas observaciones que se han hecho respecto
a comportamientos reproductivos de machos y hembras. Son los primeros resultados que se obtuvieron, pero son muy promisorios porque eso nos va a permitir a nosotros mantener un stock de ejemplares reproductores que los podamos ir seleccionando, ¿cierto?, en cada ciclo de cultivo. Y lo que viene para más adelante es una situación compleja, pero no menos desafiante. Es que nosotros ya no estamos trabajando solamente en la línea de cultivo de crustáceos, sino que se involucra la línea de ingeniería, que para evaluar los sistemas de cultivo, el área de genética con otros laboratorios. Entonces se crean grupos de trabajo multidisciplinarios. De hecho, la universidad ahora está potenciando muchísimo el trabajo en núcleos de investigación, no solamente investigadores en forma individual. Y para nosotros se nos abre un camino importante en la genética porque nosotros trabajamos principalmente en el desarrollo de tecnologías de cultivo de producción de juveniles, pero cuando uno monta un sistema de cultivo y tienes un laboratorio que está generando producción de juveniles, el laboratorio se transforma en una fuente de investigación para otras personas que pueden evaluar calidad del agua, fisiología de los camarones, ¿cierto? Evaluaciones genéticas, porque las muestras están ahí. Entonces el mismo cultivo que puede servir para un propósito, ahora sirve para muchos otros porque los estudiantes tesistas y los investigadores que nos acompañan pueden obtener ahí muestras, sobre todo de material biológico, y está disponible mientras el laboratorio esté funcionando. Eso siempre va a ser una fuente de conocimiento y de investigación. Entonces, en esa oportunidad, en este proyecto de genética, nos acompañó el doctor Federico Winkler y la doctora Claudia Cárcamo y un estudiante tesista de doctorado de acuicultura, que es William Farías, que expuso ese día, que ellos están a cargo del análisis y de la evaluación de esos trabajos. Trabajar en acuicultura considerando aspectos genéticos, nuevamente ajustamos nuestros protocolos de trabajo porque tenemos que considerar otras variables y ser muy estrictos, sobre todo para no alterar, ¿cierto?, la metodología de trabajo. Entonces, actualmente el laboratorio creció, pudimos con otro proyecto ampliar en 80 metros cuadrados el laboratorio y podemos ya tener sistemas de cultivo experimentales de mayor tamaño, poder tener producciones de camarones a partir de reproductores que vienen de distintos ríos y también mantener un stock de reproductores seleccionados. Y eso en paralelo, ¿cierto?, con las producciones de juveniles que hacemos 2 veces al año. Entonces es un movimiento bien dinámico, bien amplio, y lo que viene después es trabajar con mayor profundidad las etapas de crecimiento o de engorda de estos juveniles en distintos sistemas de cultivo, como en acuaponía, ¿cierto?, con biofloc o con cultivo tradicional o para repoblamiento. De hecho, el viernes pasado hicimos un repoblamiento en una de las cuencas hidrográficas de acá de la zona, ya con juveniles marcados y con la información genética que los vincula con sus padres. Entonces, cuando se hagan monitoreos, nosotros vamos a poder saber si los ejemplares que están en el río, que son de una nueva generación, provienen de esos padres que nosotros tenemos ya identificados a nivel genético. Entonces, se nos ha ampliado la cobertura de los trabajos que realizar. Yo creo que tenemos que poner énfasis en la etapa de engorda, que es importante, y el vínculo que tenemos con otras empresas y que se vayan instalando otros laboratorios, vínculos con los colegios técnicos. Los colegios técnicos de la región que tienen el área agrícola desarrollada también ahora están incorporando los temas de acuicultura. Es decir, ya se vuelve un proyecto multidimensional y además con la colaboración amplia e interdisciplina, supongo también, ¿no, doctora? Así es. Se hace difícil un poco porque hay que seguir buscando financiamiento, las nuevas rutas e idear nuevas propuestas que sean interesantes y después eso genera que se involucren a nivel de planes regionales, ¿cierto? Es como un poco aportar en el sentido de la planificación que viene, yo diría, de aquí a 20 años más sobre el desarrollo de la acuicultura en estas condiciones que son distintas, de zonas áridas. Entonces ahí hay un concepto diferente que hay que resguardar y la acuicultura aporta en eso.
Ahora, doctora, siendo así, y un poco para cerrar el carácter de esta entrevista, tiempo de esta entrevista, se han planteado, supongo, también plataformas binacionales, internacionales, que colaboren en un proyecto de largo aliento. O sea, el proyecto ya viene con una trayectoria, dijéramos, muy respetable de muchos años, y la proyección, toda la ciencia tendría que hacerse hacia adelante, pero con recursos, dijéramos, más robustos. Han Sí, pensado en ese camino, supongo, ¿no, doctora? sí, nosotros hemos ingresado algunas propuestas con México, a través del doctor Edilmar, y también con algunas personas de Argentina y de Brasil, para fondos que están incorporados dentro de los acuerdos bilaterales, ¿cierto? A través de las agencias nacionales de integración, como la AXI. Ustedes tienen el CITED, me parece que también. A través de ellos hay vínculos que se generan convenios bilaterales entre países, y en esos hay fondos y hay posibilidades de postular. Por lo tanto, esa es una alternativa que ya la habíamos visualizado antes y habíamos postulado en algunas ocasiones con algunas propuestas, pero al final no se concretaron en definitiva. Pero yo creo que los nuevos escenarios y la nueva información con que se cuenta es súper pertinente para poder realizarlo así. Los convenios también están abiertos en el sentido de generar las instancias de trabajo colaborativo. Nosotros siempre nos encontramos en los congresos generalmente, y la idea es que en los congresos nosotros ya podamos generar sesiones particulares. De hecho, por ejemplo, en el próximo Congreso Latinoamericano de Acuicultura, el ACUA, que se va a realizar en marzo supuestamente, si que no hay ningún cambio, en Ecuador, hay sesiones específicas de macrobrachium, de crustáceos de agua dulce. O sea, ya uno no envía un trabajo para estar en un congreso en cualquier sesión, sino que hay sesiones particulares que congregan, y esas son instancias, por ejemplo, para realizar reuniones y generar alianzas. Entonces, podemos considerar a Brasil, a Perú, a México, a Argentina, que estamos trabajando con especies similares y en desarrollo, ¿cierto?, para la acuicultura de agua dulce. Así que las posibilidades están, y ahora a través de las redes, ¿cierto?, se pueden generar grupos. Yo creo que uno ya no puede estar en forma individual, incluso en las redes de investigación uno ya se incorpora a grupos de estudio. Y la colaboración tiene que ser muy abierta, muy generosa, en el sentido de entregar la información que le puede servir a otro. Y eso es importante, porque solo así vamos a poder progresar. No podemos tener resguardada la información, sino que hay que compartirla y ser súper generoso en eso, porque ya no existe, diría yo, como tantos secretos en esas cosas. Hay otros procesos a lo mejor que se pueden proteger, y las universidades tienen su reglamento, y eso se respetan, ¿cierto? Y se generan los procedimientos a través de conductos regulares y protocolares. Eso hay que hacerlo así. Pero en términos del conocimiento, hay tantas cosas por aprender, y todos los días aparecen cosas nuevas, y eso es muy importante. Le agradezco, le mandamos de verdad nuestra consideración más sentida desde México, desde Baja California Sur, esta oportunidad generosa, insisto, de su país y de su centro de estudios superiores. De nada.